Y te voy a dejar la gran lección de liderazgo que me dejó una mujer. Vamos a hablar hoy sobre liderazgo femenino. Esto lo aprendí en la ciudad blanca de Arequipa, en Perú, cuando estábamos reunidos en un salón de congreso, 80 gerentes y líderes de una gran empresa minera. Resultó que ante un gran problema de dificultad mediana, una mujer logró resolverlo en segundos. Esto fue increíble. Sumé 3 grandes aprendizajes sobre el liderazgo femenino y los quiero compartir contigo. Si hay uno de estos 3 en los cuales se cae por error, es en el número 3. Seas tú quien juzgue si es así y que compartas tu opinión y tu experiencia sobre el liderazgo femenino. ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo reconoces? Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Hoy quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad que cada día va creciendo. Y por favor, activa la campanita, suscríbete, darle like y comenta. Este video está específicamente diseñado para el liderazgo femenino. Así que si conoces a alguna mujer, compártelo. Hace algunos años, una empresa minera me contrata para ir a Perú a dictar una conferencia y desarrollar competencias de liderazgo, específicamente en el modelo liderazgo ecléctico que he venido desarrollando en los últimos 11 años. Y si te interesa, te invito a que veas este video que aquí te identifico para poder ayudar y contribuir al desarrollo del liderazgo de esta compañía. Eran 80 entre gerentes, directores, líderes de áreas, líderes de países, zona minera, y vamos a un gran evento. Resultó que como facilitador diseñé una serie de actividades, una serie de ejercicios para darle dinamismo a esto. Y normalmente colocábamos un ejercicio de liderazgo, el cual tenía un nivel de complejidad alto. Para poderlo resolver se necesitaba tener unas habilidades muy particulares. En todos los años que yo practiqué este ejercicio, esta actividad, los equipos se demoraban en llegar a la solución entre 45 minutos, 30 minutos. La verdad que les costaba. Pero era divino mirar las distintas conductas que se daban. Hasta que finalmente, ¡pum!, les llegaba la luz y se daban cuenta de lo. Están allí las 80 personas, los divido en 10 grupos, más o menos, de 8 personas por cada equipo. Hago las instrucciones, cuento todo, pongo música a todo volumen. 10 segundos más tarde, un equipo me dice, ¡listo! Y sale una mujer con voz alta, fuerte, y dice, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y da 4 instrucciones precisas. El resto de los equipos queda sorprendido, se integra al liderazgo de esta mujer y problemas resueltos. Yo quedé desarmado. Ese era el ejercicio para poder trabajar todo lo que íbamos a hablar sobre el liderazgo. Fue maravilloso para mí incluso también, porque aprendí mucho. Creo que me desafió también en lo particular, así que me lo gocé, no me sentí mal por eso. Pero definitivamente tenía que comenzar a trabajar. Así que bueno, dada ya la solución, nos sentamos en círculo, comenzamos a conversar y la primera pregunta que yo le hago, ¿cómo lograste la solución? Y él me dice, era muy fácil, para mí esto es natural, es lo que yo hago exactamente con mis hijos. Y en un ratito te voy a decir de qué se trataba el ejercicio y cómo era que se resolvía. Resulta que yo, luego de su respuesta, pregunto al resto, ¿a alguien se le ocurrió esta solución también? Y resulta que no por casualidad, 2 mujeres más dijeron sí, a mí se me ocurrió, pero la dije y nadie me escuchó. Y la otra dijo, sí, a mí se me ocurrió, pero no pensé que fuera tan fácil. Así que sencillamente no la dije. Y esa experiencia, esas 3 intervenciones de 3 mujeres me regalaron una cátedra importante de 3 cosas que yo creo que se dan en el liderazgo femenino y que tenemos que ir cada vez hablando más de ello. Estas eran gerentes o líderes que están en posiciones jerárquicas dentro de la organización de muy alto nivel.
Mi experiencia con mujeres de estos niveles es que suelen buscar competir desde lo masculino, ¿ok? Porque las organizaciones están creadas con estructuras muy masculinas. Así que a ellas les toca, para poder competir y lograr los roles y las posiciones que les corresponden, muchas pierden feminidad y ganan masculinidad compitiendo en el mundo organizacional desde lo masculino y no desde lo femenino. Pero resulta que este ejercicio, que lo que implicaba era que para poderlo resolver tenías que integrarte con el resto de los equipos, porque para armar, ¿ok?, la estructura que se necesitaba, cada equipo tenía una pieza, ¿ok?, del otro equipo, y lo que tenía era que ir o negociar o sencillamente lograr que se construyera una sola pieza, una sola estructura, que es el resultado final de este ejercicio. Esta mujer, cuando logra esto, lo menciona, lo plasma para la sala, pide atención a todos los equipos y lo llama, y construye y resuelven el problema muy fácilmente, y me responde que eso es lo que ella hace cotidianamente en su hogar, en su familia. Me da el primer elemento del liderazgo femenino. El liderazgo femenino es más de cooperación que de competencia. Es decir, ella entendió rápidamente que si todos cooperábamos, lográbamos el resultado final. Los directores, los ejecutivos, los equipos tienen que ver qué tipo de liderazgo estamos necesitando en el momento. Un liderazgo más competitivo o un liderazgo más cooperativo. Y probablemente comenzar entonces a alinear nuestras energías y nuestra feminidad, si es del área de la cooperación, o desarrollar algunas habilidades de la competencia, ¿okay? Y siempre buscando una competencia que sea armónica, no donde unos ganan y otros pierden, sino evidentemente donde cada vez puedo ser mejor en un área. Eso es totalmente distinto a competir buscando que los demás pierdan y yo solamente ser el ganador. Así que ahí está la primera gran lección, ¿okay? Un liderazgo femenino siempre es más cooperador que competidor. Y hay organizaciones que para poder resolver sus problemas necesitan acudir a este tipo de liderazgo. La lección número 2 tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿okay? Con el querer que todos lleguen juntos, con el sentido de la integración. Y aquí es donde esta persona me decía y me explicaba que definitivamente ella lo que buscaba era que en su familia todos se integraran, todos estuvieran en conjunto. Y ella no veía a ninguno de sus hijos o a los miembros de su familia como silos o como elementos actores. Si no podían estar todos juntos, que era su búsqueda natural, ella no se sentía a gusto con el trabajo que estaba haciendo como madre. Entonces ella siempre buscaba que todos los problemas los resolvieran en equipo. Y no tiene nada que ver esto con democracia, con exceso de democracia y distintas opiniones. No, es uno, reconocer que todos estamos metidos en un problema, que el problema de uno puede ser el problema de todos y que la solución para el problema puede estar en manos de todos. Luego las decisiones son otra cosa totalmente diferente. Entonces, este segundo elemento que ella trae como reflexión sobre su liderazgo en función de la integración fue un factor clave para ella poder resolver este problema. El tercero, y es el elemento que yo te digo que aquí probablemente las mujeres que están en roles de liderazgo suelen descuidar este elemento y se cae en un error y se manifestó en el ejercicio según te lo conté, tiene que ver con la confianza. Muchas mujeres no confían en sus habilidades de liderazgo. Ella confió plenamente en que esta era su solución y tuvo la valentía y el coraje de pararse y probarla y ensayar y lograr el resultado. A veces, fíjense como el otro caso dijo, lo dije pero nadie me escuchó, es decir, el equipo no confió en su idea, y por el otro lado, la otra persona que dijo que ella lo pensó, pero pensó que no era tan fácil, no confió en sí misma. Entonces, elevar la confianza en las ideas que tienen las mujeres para crear soluciones es fundamental.
Yo creo que el liderazgo femenino también tiene que comenzar a trabajar y a elevar la confianza en sí mismo, trabajar y elevar el grado de certeza que tienen para solventar problemas, para solucionar problemas. Yo estoy convencido que las mujeres son mucho mejores para resolver un tipo de problemas que los hombres, o por lo menos lo femenino se resuelven mucho mejores los problemas que otros, sobre todo con más armonía, con mayor integridad, con mayor coherencia. Y eso es importantísimo que lo entendamos dentro de las organizaciones, dentro de los emprendimientos, dentro de los hogares, dentro de la política. Yo creo que el mundo, las empresas, las familias están gritando por un liderazgo femenino que sea capaz cada día más de mostrar su liderazgo cooperativo, de mostrar su liderazgo integrador y, por supuesto, acompañado de un nivel de confianza que nos permita creer en que los cambios se pueden lograr. Para cerrar, si conoces alguna mujer que muestra estos tres factores del liderazgo femenino como ejemplo, cuéntame tu historia en los comentarios. Además, si quieres reconocer el liderazgo de esta mujer, compártele este video. Y por favor, no te olvides de ser parte de esta comunidad. No te olvides de ser parte de esto. Así lo descubrí y aprendí. Y para ello solo tienes que suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar y compartir.